Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 26 de agosto de 2016, a las 10:43 de la mañana, en lo más profundo de los pantanos de Fakahatchee Strand, en Florida, unos voluntarios vieron algo que les hizo apagar el motor de su embarcación y quedarse helados de horror. En medio de un denso manglar, Catherine Jones, de 46 años, estaba sumergida en aguas oscuras hasta el cuello. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro junto con su hija 12 días antes, no respondía a los gritos de los rescatadores ni intentaba moverse. Tenía la piel pálida como la tiza, los ojos fijos en un punto y una amplia sonrisa antinatural en el rostro que ni siquiera los insectos que habían invadido su cara podían borrar. No había nadie más con ella. Amy Jones, de 24 años, que estaba con su madre el día de su desaparición, desapareció sin dejar rastro en la naturaleza salvaje de los Everglades. El 14 de agosto de 2016, en el estado de Florida, hacía un calor anormal, incluso para el clima local. Los termómetros marcaban 95 grados Fahrenheit a las 10 de la mañana, y la humedad hacía de cada respiración una prueba difícil. La US Route 41, más conocida como Tamayama Trail, atravesaba la Big Cypress National Preserve como una cicatriz caliente en el cuerpo de un abismo verde. Catherine Jones, de 46 años, y su hija Amy, de 24, viajaban por esta carretera aquella mañana. Según la investigación, las mujeres se dirigían a una investigación de campo. Amy Jones, una joven estudiante graduada de botánica, planeaba visitar varios lugares remotos para su trabajo de investigación sobre especies raras de orquídeas. Su ruta estaba bien planificada y los lugares estaban marcados en un mapa con antelación. Las mujeres salieron de la última ruta digital a las 9:15 de la mañana. Los datos de facturación de los operadores de telefonía móvil, que posteriormente se adjuntaron a la causa penal, registraron que fue a esa hora cuando ambos teléfonos se conectaron por última vez a una torre de telefonía móvil en la zona del centro turístico Shark Valley. Después de eso se produjo un silencio absoluto. Ambos dispositivos se apagaron o destruyeron al mismo tiempo, y la señal nunca volvió a conectarse. Julie Vance, la madre de Catherine, de 72 años y abuela de Amy, fue la primera en dar la voz de alarma. Durante 48 horas intentó ponerse en contacto con su familia, pero solo escuchó un contestador automático. El 16 de agosto la mujer presentó una denuncia por desaparición ante la policía del condado de Miami-Dade. El informe del interrogatorio la grabó diciendo que su hija y su nieta eran personas disciplinadas y que nunca desaparecían sin avisar. Dada la especificidad de la zona, donde cada año desaparecen decenas de excursionistas, la policía respondió de inmediato, lanzando una búsqueda por la ruta en colaboración con los guardas del Parque Nacional. El vehículo de la familia Jones fue encontrado 28 horas después de la denuncia de Julie. El todoterreno negro estaba aparcado en una pequeña zona de grava cerca del inicio de la ruta Gator Hook Trail. Este lugar está fuera de los caminos trillados y es popular entre excursionistas experimentados y fotógrafos de la vida salvaje. El coche estaba bien aparcado, el motor estaba frío y las puertas bien cerradas. La inspección inicial del vehículo por parte de los detectives descartó inmediatamente un robo. Los efectos personales eran claramente visibles a través del cristal tintado del asiento trasero. Cuando los agentes abrieron el coche con el duplicado de las llaves facilitado por Julie, encontraron 2 mochilas, bolsos de mujer con monederos llenos de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y permisos de conducir a nombre de Catherine y Amy Jones. La mayoría de las preguntas las suscitó la costosa cámara profesional de Amy, que estaba encima de los objetos. Al parecer, las mujeres salieron del coche solo un minuto, sin intención de ir muy lejos, y simplemente desaparecieron en el aire caliente. Del 16 al 24 de agosto se desplegó en la zona de Gator Hook Trail una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia de los Everglades. En la búsqueda participaron unidades K-9, helicópteros y equipos especializados en planeadores aéreos. Los adiestradores de perros pusieron a los perros rastreadores tras la pista del coche. Los animales guiaron con confianza al equipo de búsqueda hasta lo más profundo del denso bosque de cipreses, pero tras recorrer exactamente 1000 pies, se detuvieron al borde de unas aguas oscuras. Los perros dieron vueltas en círculo y gimieron, pues habían perdido el rastro. El agua, que cubría la mayor parte de la reserva, era un obstáculo insalvable para los buscadores de 4 patas. Desde el aire, helicópteros equipados con cámaras termográficas patrullaban la zona de búsqueda en la Reserva Nacional de Big Cypress. Los pilotos pasaron horas sobrevolando las copas de los árboles, tratando de detectar cualquier fuente de calor que se pareciera a un cuerpo humano.
Al mismo tiempo, equipos a bordo de planeadores aéreos inspeccionaban estrechos canales y remansos, atravesando el espeso lodo con potentes hélices. Pero el pantano estaba en silencio. El calor extremo y la gran actividad de los caimanes reducían las posibilidades de encontrar a las mujeres con vida cada hora que pasaba. El equipo de investigación entrevistó a todas las personas que podían haber estado en la zona el 14 de agosto. Había muy pocas pruebas, pero un hombre que había estado pescando cerca esa mañana proporcionó información interesante. Afirmó haber visto una vieja camioneta verde con un Kung Fu aparcada a unas decenas de metros del todoterreno de los Jones. El testigo no recordaba la matrícula, pero observó que el vehículo parecía sucio y destartalado, como si su propietario viviera en lo más profundo del bosque. No había nadie cerca de la camioneta, solo la puerta del conductor estaba abierta. Al final de la primera semana de búsqueda, la esperanza empezó a desvanecerse. Los expertos comprendieron que era casi imposible sobrevivir en esas condiciones, sin equipo especial ni reservas de agua durante más de 3 días. Los familiares perdían la fe cada día, y la policía se preparaba para reclasificar el caso. Todo cambió al 8º día, cuando uno de los voluntarios, vadeando entre densos matorrales a 3 kilómetros de la zona de aparcamiento, observó un extraño objeto en la rama de un árbol que brillaba de forma antinatural al sol. El 26 de agosto de 2016 cambió la situación oficial de la operación de búsqueda, que había durado casi 2 semanas. En los documentos internos de la Policía del Condado y en los informes del Servicio de Parques Nacionales aparecía una formulación seca pero aterradora: el paso a la fase de búsqueda de cadáveres. La esperanza de encontrar a Catherine y Amy Jones con vida en los parajes salvajes de los Everglades, donde la temperatura diurna se mantenía en los 95 grados Fahrenheit y la humedad convertía sus pulmones en vapor de agua, era efectivamente nula. Los familiares que habían estado de guardia en el cuartel general operativo todos estos días fueron advertidos de que ahora los rescatadores no se apresurarían a peinar cada metro, sino que revisarían metódicamente los remansos remotos donde la corriente o los depredadores podrían haber arrastrado los restos. A las 10 de la mañana, un grupo de 4 voluntarios entró en el sector conocido como Fakahatchee Strand en una embarcación de aluminio de fondo plano. Este lugar se encuentra a 20 millas al suroeste del aparcamiento de grava, donde se encontró el vehículo de los desaparecidos. Fakahatchee es un auténtico laberinto de manglares, canales estrechos y aguas estancadas, que los lugareños llaman la sangre negra del pantano. Los turistas corrientes rara vez vienen aquí. Es territorio de cazadores furtivos, biólogos y quienes quieren esconderse del mundo. Aquí el nivel del agua fluctúa constantemente y las densas copas de los cipreses crean una penumbra eterna, incluso en las tardes más luminosas. El motor de la embarcación funcionaba a velocidad mínima para no perderse ni un detalle del monótono paisaje de raíces y barro. Los voluntarios, agotados tras horas de patrulla, oteaban la costa en silencio. A las 10:43 uno de los buscadores, un hombre con 10 años de experiencia en misiones de rescate, divisó un punto luminoso antinatural entre las gruesas raíces de los manglares que descendían directamente al agua. El objeto no se movía y contrastaba con el verde sucio del entorno. Al principio el equipo pensó que se trataba de escombros o de una garza muerta enredada entre las ramas, pero a medida que la embarcación se acercaba a menos de 10 metros, quedó claro que estaban ante un ser humano. Lo que vieron los rescatadores les hizo apagar el motor y permanecer aturdidos durante varios segundos. Catherine Jones, de 46 años, estaba de pie en medio del agua fangosa, sumergida hasta el cuello. Estaba en posición vertical, como si estuviera de pie en el fondo, aunque el agua tenía 1,5 metros de profundidad. Su cabeza apenas sobresalía de la superficie y tenía el pelo enmarañado por el lodo del río y las algas, convertido en una sólida masa negra. Su piel era de un tono mortalmente pálido, como papel mojado, y estaba salpicada de cientos de motas rojas, marcas de picaduras de mosquitos, zancudos y moscas que pululaban a su alrededor. Pero lo peor no era su estado físico. Cuando el barco se acercó, una de las voluntarias, según el informe, apenas pudo contener un grito de terror. Catherine Jones miraba directamente a sus rescatadores con ojos muy abiertos, en los que no había miedo, ni alegría de reconocimiento, ni súplica de ayuda. Sus pupilas estaban tan dilatadas que casi cubrían por completo el iris, convirtiendo sus ojos en 2 agujeros negros. Y una amplia sonrisa, completamente antinatural y grotesca, se congeló en los labios de la mujer. No era una sonrisa de alivio, era un espasmo que le enseñaba los dientes y le estiraba la piel de los pómulos hasta romperla, dándole el aspecto de una muñeca de porcelana abandonada en el barro. Los rescatadores empezaron a llamarla por su nombre, pero Catherine no respondió. No parpadeó, no giró la cabeza al oír las voces,
No intentó sacar las manos del agua. Siguió mirando entre la gente, manteniendo aquella aterradora expresión de risa congelada. Cuando los dos hombres la agarraron por los hombros para subirla a la barca, sintieron que su cuerpo estaba tenso como una piedra. Sus músculos estaban en un estado de hipertonía extrema. No ayudó a los rescatadores, pero tampoco se resistió, permaneciendo como una muñeca completamente pasiva en sus manos. El proceso de evacuación duró varios minutos. Cuando Catherine fue tumbada en el fondo de la embarcación, quedó claro lo agotado que estaba su cuerpo. Sus ropas se habían convertido en harapos, la piel de sus brazos y piernas estaba arrugada por la prolongada exposición al agua, y en sus muñecas había unas extrañas rayas oscuras cuyo origen no estaba claro en aquel momento. La mujer no emitió ni un solo sonido. Incluso cuando se le prestaron los primeros auxilios, comprobando su pulso y respiración, la misma mueca espeluznante no abandonó su rostro, como si sus músculos estuvieran permanentemente agarrotados. Sin embargo, la pregunta más importante flotaba en el aire sofocante del pantano de Fakahatchee. ¿Dónde estaba Amy? Los voluntarios registraron inmediatamente el perímetro. Gritaron el nombre de la niña. Iluminaron con sus linternas los rincones más oscuros de la espesura, con la esperanza de ver otra figura en el agua. El barco dio varias vueltas alrededor del lugar donde habían encontrado a Catherine. El radio de búsqueda se amplió instantáneamente a 8 kilómetros, y se enviaron urgentemente más equipos y un helicóptero a la zona. Pero el agua estaba vacía. No había rastro de Amy Jones, de 24 años. Ni mochila, ni ropa, ni cuerpo. Catherine estaba sola. Estaba allí, en medio del pantano, como un faro solitario dejado por alguien a propósito. La forma en que estaba colocada, frente al único paso posible para las embarcaciones, sugería que no solo la habían dejado morir, la habían exhibido. Mientras el barco corría de vuelta a la civilización, atravesando las olas, Catherine Jones seguía tumbada en la camilla, mirando al cielo despejado con su mirada vidriosa. Uno de los voluntarios que se sentó a su lado y le sostuvo el gotero, confesó más tarde a la policía que creía que ella estaba viendo algo mucho más allá de la percepción humana. Su silencio pesaba más que cualquier grito, y su sonrisa congelada prometía que la pesadilla no había terminado con el descubrimiento, sino que solo había entrado en una nueva fase mucho más oscura. En el bolsillo de sus pantalones rotos, los rescatadores palparon un objeto duro que los investigadores aún desconocían, pero que podría responder a la pregunta de por qué seguía sonriendo. Queridos amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta confusa y espeluznante historia, quiero pediros una cosa sencilla pero importante. Por favor, suscríbanse al canal ahora mismo, denle a me gusta a este video y dejen sus comentarios a continuación. Solo te llevará unos segundos, pero enviará una poderosa señal a los algoritmos de YouTube de que merece la pena ver el contenido. Gracias a tu actividad, muchas más personas podrán ver este video, y juntos podremos descubrir aún más secretos que esconde nuestro mundo. Gracias por vuestro apoyo, y ahora volvamos a la investigación. Catherine Jones fue trasladada en helicóptero de evacuación médica al Miami Baptist Hospital a las 2:15 de la tarde, justo después de que la embarcación con los voluntarios tocara tierra firme. Su estado fue calificado por los médicos de urgencias como crítico, al borde de la muerte. La mujer fue trasladada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, donde un equipo de reanimadores, dermatólogos y neurólogos se reunió a su alrededor. El informe del médico de guardia, que posteriormente se adjuntó al expediente penal como prueba número 47, describía las horribles consecuencias de una estancia de 12 días en la naturaleza. A la paciente se le diagnosticó deshidratación grave de 4º grado. Su cuerpo había perdido una cantidad crítica de líquido, lo que amenazaba con una insuficiencia renal y cardíaca irreversibles. La piel de las zonas expuestas de su cuerpo estaba cubierta por una capa continua de llagas de picaduras de insectos, muchas de las cuales ya se habían enconado, provocando la aparición de sepsis. Pero las lesiones físicas, aunque graves, eran solo una parte visible del infierno por el que pasó Catherine. Sobre todo, los médicos se preguntaban por la mueca congelada que los rescatadores en el pantano confundieron con una sonrisa alocada. Los músculos faciales de la mujer estaban tan tensos que no podían relajarse ni siquiera con la ayuda de masajes o relajantes musculares estándar. Los neurólogos, tras realizar una serie de pruebas, llegaron a la conclusión de que no era el resultado de un trastorno mental o un shock, sino la consecuencia de una potente sustancia química. Los resultados del minucioso examen toxicológico, que llegaron a la mesa de los investigadores 48 horas después, conmocionaron incluso a los expertos forenses del Laboratorio Estatal de Florida. En la sangre de Catherine se encontró un complejo cóctel, mezclado profesionalmente,
de drogas psicotrópicas sintéticas y alcaloides vegetales desconocidos. El principal componente de esta mezcla se parecía en su estructura química a la escopolamina, conocida en el mundo criminal sudamericano como aliento del diablo. Esta sustancia tiene una propiedad aterradora. Puede convertir a un adulto en un muñeco absolutamente obediente que permanece consciente, puede seguir órdenes sencillas, pero pierde por completo la voluntad de resistirse y la capacidad de recordar acontecimientos. Sin embargo, la mezcla administrada a Catherine fue modificada. Se le añadieron extractos de raras plantas neurotóxicas que crecen exclusivamente en las profundidades de los pantanos de los Everglades. Fue este componente de autor el que provocó una parálisis específica de los nervios faciales, que imprimió para siempre una expresión de alegría artificial en su rostro. Los médicos explicaron al detective Mark Rodríguez, que dirigió la investigación, el verdadero horror de la situación. Durante todo ese tiempo, Catherine probablemente lo estaba oyendo, viendo y comprendiendo todo. Estaba encerrada en su propio cuerpo, como en una prisión, incapaz de mover un dedo, cerrar los ojos o gritar. Los músculos de sus piernas se habían atrofiado tanto que apuntaba a otro detalle aterrador. La habían mantenido varios días en la misma posición estática, de pie o sentada sobre sus ancas, sin poder cambiar de postura. El 29 de agosto, 3 días después del rescate, Catherine Jones recobró el conocimiento por primera vez. La concentración de toxinas en su sangre había descendido a un nivel que permitía a su cerebro recuperar la función cognitiva básica, y los médicos permitieron al detective Rodríguez realizar su primer breve interrogatorio. El agente entró en la sala estéril, armado con una grabadora de voz, con la esperanza de obtener respuestas a la principal pregunta que había estado acosando a toda la policía estatal. ¿Dónde estaba Amy? Pero las primeras palabras de Catherine echaron por tierra las esperanzas de los investigadores de resolver el caso con rapidez. La mujer miró al detective con la mirada perdida y susurró apenas audiblemente que no recordaba absolutamente nada. En su mente había un sólido agujero negro del tamaño de 12 días. Según el informe del interrogatorio, el último recuerdo claro de Catherine era el momento en el aparcamiento de Gator Hook Trail. Describió cómo ella y Amy salieron del coche para comprobar su equipo antes de salir al sendero. Catherine se agachó para arreglar el cordón de un zapato y sintió un pinchazo agudo y punzante en el cuello, parecido al de una avispa u otro insecto grande. Intentó enderezarse y tocar el pinchazo con la mano, pero el mundo a su alrededor se desvaneció al instante. Los sonidos se volvieron ensordecedores, como si estuviera bajo una espesura de agua, y sus piernas cedieron. Entonces solo había oscuridad, una sensación de caída sin fin y silencio. No vio a su agresor, no oyó su voz, no se percató de que hubiera otros coches cerca. Al darse cuenta de que la mujer se encontraba en un estado de amnesia retrógrada, el detective Rodríguez decidió arriesgarse. Sacó una foto impresa de Amy Jones, una chica sonriente de la misma cámara encontrada en el coche, y se la enseñó a Catherine. La reacción fue inmediata e imprevisible. Los monitores de las constantes vitales emitieron un pitido, registrando un repunte crítico de la frecuencia cardíaca hasta las 150 pulsaciones por minuto. Catherine empezó a ahogarse. Su cuerpo se arqueó en la cama del hospital y un resuello inhumano y animal escapó de su garganta. Se agarró a la barandilla de la cama con los dedos blancos por el esfuerzo, mirando la fotografía de su hija con un horror indescriptible. En medio de su histeria, que 2 enfermeras apenas pudieron calmar con la ayuda de una dosis adicional de sedantes, empezó a repetir la misma frase como un disco rayado. No era delirio. Eran palabras que habían sido taladradas en su subconsciente a través de una niebla química, lo único que su cerebro podía retener de aquel periodo de olvido. Susurró, mirando directamente a los ojos del detective. Dijo que se llevaba lo que era suyo. Dijo que se llevaba lo que era suyo. Esta frase dejó helado al detective Rodríguez. Indicaba que el autor no era un maníaco cualquiera y que la respuesta al misterio de la desaparición de Amy no estaba en los pantanos, sino en unos documentos que Catherine Jones preferiría olvidar para siempre. Mientras los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Miami Baptist Hospital seguían luchando por la recuperación física y mental de Catherine Jones, la investigación sobre la desaparición de su hija llegó a un callejón sin salida. Durante los 3 días posteriores a que Catherine recuperara el conocimiento, los detectives no habían hecho ningún progreso en la búsqueda de Amy. Los pantanos estaban en silencio, no había testigos, y la única pista, una extraña camioneta pick-up verde, había desaparecido entre los miles de vehículos similares matriculados en las zonas rurales de Florida. Sin embargo,
Una frase que la mujer repetía en su estado de afectación atormentaba al investigador principal, Mark Rodríguez. Dijo que se llevaba lo que era suyo. Estas 5 palabras cambiaron por completo el vector de la investigación. Si no se trataba del ataque aleatorio de un maníaco, sino de una acción deliberada para recuperar lo que era suyo, entonces la clave de la solución no había que buscarla en los Everglades, sino en el pasado de la propia familia Jones. Rodríguez decidió abandonar temporalmente su trabajo de campo y sumergirse en los archivos de papel. La biografía oficial de la familia parecía impecable. Catherine y su difunto marido eran considerados los padres biológicos de Amy desde el momento de su nacimiento. Todos los vecinos, amigos e incluso la propia Amy estaban seguros de este hecho. Sin embargo, la intuición del detective le decía que las fachadas perfectas a menudo esconden unos cimientos podridos. Envió una solicitud oficial al Departamento de Menores y Familias de Florida, exigiendo pleno acceso a cualquier registro de archivo relacionado con el apellido Jones de los últimos 25 años. La respuesta llegó 48 horas más tarde, y su contenido supuso una auténtica conmoción para el equipo de investigación. Entre las pilas de declaraciones de la renta y los historiales médicos, había una carpeta con el rótulo Confidencial y la fecha de octubre de 1992. Cuando Rodríguez abrió las páginas amarillentas, se dio cuenta de que había encontrado la grieta en los cimientos. Amy Jones no era hija de Catherine. Según los documentos, el procedimiento de adopción se completó cuando la niña solo tenía 11 meses. Fue una de las llamadas adopciones cerradas, que implican el aislamiento total de la niña de sus parientes biológicos y el cambio de todos sus datos métricos. El intermediario en este caso fue una agencia privada llamada Silver Palms Adoption. Este nombre puso tenso al detective. A principios de la década de 2000 estalló un sonado escándalo en torno a Silver Palms, relacionado con falsificaciones, sobornos y el traslado ilegal de niños saltándose las colas del Estado. La agencia fue liquidada por orden judicial y su archivo fue parcialmente destruido, por lo que los papeles encontrados son una auténtica rareza. Sin embargo, la información más importante estaba contenida en el certificado de nacimiento original, cuya copia se conservó milagrosamente en los apéndices del caso. El lugar de nacimiento de la niña era Homestead, y en la columna Padre figuraba el nombre del progenitor que nunca antes había aparecido en la investigación: Lucas Graves. Rodríguez introdujo inmediatamente el nombre en la base de datos de delitos penales del Centro Nacional de Información Criminal. La pantalla del ordenador arrojó al instante un resultado que dejó helado al experimentado detective. Lucas Graves no era solo un padre biológico. Era un hombre cuya paternidad había acabado en un asalto del equipo SWAT y una condena de prisión. El informe policial de 14 de noviembre de 1991 describía los acontecimientos de aquella noche con una sequedad documental que ocultaba un auténtico horror. Aquella noche, la policía de Homestead recibió una llamada sobre violencia doméstica. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Lucas Graves, de 24 años, atrincherado en su casa. El hombre se encontraba en un estado de agitación psicomotriz extrema, rayano en la locura. Sostenía una escopeta de caza y su hija de 3 meses, la futura Amy Jones, lloraba en una cuna a su lado. Durante 6 horas, los negociadores intentaron que Graves depusiera las armas. Según la transcripción de las negociaciones, se negó a marcharse, gritando frases incoherentes sobre cómo el sistema quiere robarle a su hija, que se la llevarán para borrarle la memoria y que la protegería con su vida. Estaba convencido de que los servicios sociales eran agentes de alguna organización siniestra. La situación se agravó cuando Graves intentó prender fuego a la casa, diciendo que prefería arder con la niña antes que entregarla. El comandante del grupo de fuerzas especiales decidió asaltar la casa. A las 4 de la mañana del 15 de noviembre, la puerta de la casa fue derribada con un ariete. Graves opuso una feroz resistencia. Atacó al primer agente que entró en la habitación y le infligió una grave herida en la cabeza con la culata de su fusil. Solo el uso de pistolas aturdidoras y gases lacrimógenos permitió neutralizar al hombre. El niño, que milagrosamente resultó ileso en el caos de la agresión, fue inmediatamente retirado y puesto bajo tutela del Estado. El juicio fue rápido y revelador. Lucas Graves fue privado de la patria potestad y condenado a 15 años de prisión por agresión a un agente de policía en acto de servicio, desobediencia maliciosa y poner en peligro la vida de una niña. La niña fue colocada en el sistema de acogida, de donde se la llevó Catherine Jones 8 meses después, utilizando una dudosa agencia para cortar cualquier conexión con su padre biológico. Catherine hizo todo lo posible para que Amy nunca conociera sus orígenes, y este secreto se mantuvo durante casi un cuarto de siglo.
El detective Rodríguez se reclinó hacia atrás, mirando una vieja fotografía de Lucas Graves adjunta a su carnet de preso. La foto había sido tomada el día de su detención. El rostro descompuesto, una mirada salvaje de odio y un tatuaje en el cuello de una serpiente mordiéndose la cola. El móvil del crimen, cometido 25 años después, salía ahora a la superficie. La frase «tomar lo que se debe» no era una metáfora. Era el cumplimiento de una promesa hecha por su enloquecido padre aquella noche en Homestead. Rodríguez llamó a la oficina de registros de la prisión estatal para averiguar la situación actual de Graves. Esperaba que le dijeran que había muerto en la cárcel o que seguía entre rejas. Pero la voz de la operadora al otro lado de la línea le dio una información que le heló la sangre. Lucas Graves había sido puesto en libertad condicional en 2008 por buena conducta y luego se había perdido su rastro. Su último lugar de registro conocido había sido cancelado hacía 5 años. Oficialmente este hombre no existía, pero el detective sabía que el fantasma del pasado andaba suelto por ahí, en algún lugar, y ya había completado lo que no había podido hacer 25 años atrás. El expediente sobre Lucas Graves, que aterrizó en la mesa del detective Mark Rodríguez el 1 de septiembre de 2016, parecía la crónica de una desaparición voluntaria. Tras su sonada detención y cancelación de la patria potestad en el 90, Graves pasó 15 años en prisión. Según los registros de la prisión, era un preso modelo. No se metía en conflictos, trabajaba en la biblioteca y seguía cursos de mecánica. Sin embargo, los psicólogos constataron su total aislamiento social. Nunca recibía cartas, no tenía visitas y se pasaba horas dibujando los mismos paisajes en su cuaderno. Raíces de manglares enmarañadas y aguas oscuras. El 15 de mayo de 2008, Lucas Graves salió en libertad condicional. Y fue en ese momento cuando se cortó su rastro en las bases de datos oficiales. No regresó a la sociedad, no restableció viejas conexiones y no intentó encontrar un trabajo oficial. El hombre vendió la casa que heredó de sus padres en Homestead por dinero en efectivo, compró una vieja camioneta y simplemente desapareció. El equipo de investigación tardó 3 días en seguir sus movimientos a través de fuentes no oficiales. El rastro conducía al fondo mismo de Florida, a la ciudad de Everglades City, que los lugareños llaman la puerta del infierno para quienes no saben respetar el pantano. Esta es la tierra de los cazadores furtivos, los contrabandistas y los que quieren no ser encontrados nunca. Los operativos enviados a los muelles locales pudieron reunir pruebas fragmentarias de un hombre que encajaba con la descripción de Graves. Los lugareños le conocían por el apodo de Fantasma. Trabajaba como mecánico de motores de barcos y solo cobraba en metálico o comida. El propietario de una vieja pescadería del puerto dijo a los detectives que el hombre podía arreglar cualquier motor en 1 hora, pero nunca establecía contacto visual ni hablaba más de 2 palabras. «Conoce el laberinto de las 10.000 islas mejor que sus propios 5 dedos», dijo el testigo en el informe. «Donde vive, hasta los guardacostas tienen miedo de él sin guía». Esta información confirmó los peores temores. Graves no solo había escapado, sino que había creado el escondite perfecto en uno de los lugares más inaccesibles de Estados Unidos. Cuando el detective Rodríguez regresó al hospital con esta información, Catherine Jones era capaz de hablar con algo más de coherencia, aunque los efectos de las neurotoxinas seguían siendo evidentes. Su rostro permanecía parcialmente paralizado, pero sus ojos expresaban un miedo animal al oír el nombre de Graves. Bajo la presión de los nuevos hechos, Catherine se derrumbó y confesó lo que había estado ocultando a la policía desde el primer día de la investigación. Resultó que 30 días antes del viaje fatal, empezaron a aparecer sobres extraños en el buzón de su casa. No tenían remitente ni estaban sellados por correos. Alguien los había dejado personalmente. En su interior no había amenazas en el sentido habitual. Las escenas de la vida en el pantano estaban dibujadas en papel barato con lápices de colores, de forma primitiva, casi infantil. Una barca entre cipreses, una cabaña en la espesura, una niña dando de comer a un caimán. Catherine describió a los detectives el último dibujo, realizado 2 días antes del secuestro. Representaba 2 figuras femeninas, una tumbada boca abajo en el agua y la otra de pie en una barca, cogida de la mano de un hombre alto sin rostro. Debajo de la imagen solo había una frase escrita con lápiz rojo: «La sangre siempre encontrará la agua». Catherine quemó las cartas, temerosa de asustar a Amy y destruir la ilusión de su vida perfecta. Amy nunca había dudado de quiénes eran sus padres, y a Catherine le aterrorizaba que la verdad sobre su padre biológico, un criminal, destruyera la psique de la niña. Pensó que se trataba de una broma cruel o de un intento de chantaje, y no podía imaginar que el autor de las cartas estuviera ya detrás de ella.
La confesión de Catherine obligó a la investigación a revisar por completo el perfil del autor. No se trataba del ataque caótico de un maníaco ni de un encuentro fortuito con un psicópata en la carretera. Fue una operación a sangre fría, de años de duración, para recuperar una propiedad. Lucas Graves no solo secuestró a su hija biológica, puso en práctica un escenario que había estado planeando durante 18 años. Los analistas del FBI implicados en el caso llamaron la atención sobre la especial crueldad y simbolismo en el trato dado a Catherine. No la mataron, aunque Graves tuvo todas las oportunidades para hacerlo. La dejaron viva, pero la convirtieron en un objeto inamovible, una boya viva en medio del pantano. Esto tenía un doble propósito. En primer lugar, era pragmático. La búsqueda de la mujer desaparecida recurrió a los enormes recursos de la policía, los voluntarios y la aviación. Mientras cientos de personas peinaban la plaza en torno al coche, Graves ganó unos preciosos 12 días para llevar a Amy lo más lejos posible. En segundo lugar, era un mensaje. Al dejar a Catherine en el estado de una muñeca química, capaz de entenderlo todo, pero incapaz de hablar, demostró su poder absoluto. Era una venganza por lo que él creía que ella le había robado a su hijo hacía un cuarto de siglo. La amplia sonrisa artificial en el rostro de Catherine era su firma, una burla al sistema que un día le arrebató a su hija y a la mujer que había intentado sustituirla. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban tratando con un hombre que vivía en su propia realidad distorsionada, donde no se aplicaban las leyes de la civilización. Graves no huía, volvía a casa, a un mundo en el que él era Dios y juez. La policía sabía ahora el quién y el por qué. Quedaba la pregunta más difícil: ¿dónde? Un análisis de las imágenes por satélite de las 10.000 islas reveló cientos de pequeñas manchas de tierra, estrechos y chozas de pescadores abandonadas. Era físicamente imposible revisarlos todos, pero a última hora de la tarde del 1 de septiembre, el departamento recibió una llamada del mismo propietario de una pescadería de Everglades City. Dijo que recordaba un detalle que había olvidado durante la primera conversación. Hacía unos meses, Graves le había comprado un gran lote de conservas y una lata de combustible. Cuando el vendedor le preguntó por qué necesitaba tantas existencias, el mecánico sonrió por primera vez y respondió con una frase extraña. Estoy preparando un nido en Shadow Island, donde el río Lostmans desemboca en el mar. El detective Rodríguez desplegó un mapa. El río Lostmans era uno de los puntos más salvajes y remotos de la costa, un auténtico punto blanco en el mapa de la operación de búsqueda. El 2 de septiembre de 2016, el cuartel general operativo de la investigación se trasladó de las cómodas oficinas de Miami directamente al campo, al borde del Parque Nacional de los Everglades. La información recibida del pescadero sobre Shadow Island y la desembocadura del río Lostmans se convirtió en el punto de partida que le faltaba a la investigación. Sin embargo, encontrar una choza en particular en el laberinto de las 10.000 islas, donde la tierra y el agua cambian constantemente de lugar, era una tarea que rozaba lo imposible. El detective Mark Rodríguez incorporó a la operación a los mejores especialistas en hidrología y reconocimiento aéreo. Los hidrólogos llevaron a cabo un análisis detallado de las corrientes en la zona donde se encontró a Catherine Jones hace una semana. La modelización informática demostró que, dada la velocidad del agua y la dirección del viento en la segunda quincena de agosto, el cuerpo sin resistencia solo podía haber sido traído desde el sur, desde el Golfo de México. Esto redujo el área de búsqueda a 3 millas cuadradas en la zona de la estación pesquera abandonada del Lostmans River Outpost, un lugar que oficialmente se consideraba deshabitado desde el huracán de 2005. El 3 de septiembre, al amanecer, despegaron drones de reconocimiento equipados con cámaras de alta resolución. Los operadores pasaron horas mirando los monitores, escudriñando los interminables manglares verdes. A las 10 en punto y 15 minutos, uno de los drones detectó una anomalía. Una forma geométrica muy regular se hacía visible entre el caótico entrelazamiento de ramas. Era un tejado, cuidadosamente cubierto con una capa de musgo fresco y malla de camuflaje, que hacía invisible el edificio incluso desde una distancia de 15 metros. El equipo de asalto de una unidad especial de la policía, reforzado por agentes de la Oficina Federal de Investigación, se trasladó al punto en 3 lanchas silenciosas. La aproximación al lugar fue extremadamente cautelosa. Los hombres esperaban trampas o resistencia armada. La choza flotante estaba oculta en las profundidades de un estrecho, donde apenas llegaba la luz del sol. Cuando el primer grupo pisó el desvencijado suelo de madera, se hizo un silencio sepulcral. La puerta estaba abierta. No había nadie dentro. Sin embargo, una inspección de la habitación confirmó los peores temores.
No se trataba del escondite temporal de un cazador furtivo. Era una casa que había sido abandonada hacía muy poco, quizá unas horas antes de la llegada del grupo. Sobre la mesa había una taza de café a medio tomar, con una película aún encima, y la mecha de una lámpara de queroseno apenas humeante en un rincón. Pero lo que los detectives vieron en las paredes les hizo olvidarse de los detalles cotidianos. Toda la pared del fondo de la sala principal se había convertido en una especie de altar de la obsesión. Estaba densamente cubierta de cientos de fotografías de Amy Jones. No eran fotos de un álbum familiar, eran instantáneas tomadas con una cámara oculta desde una gran distancia. Amy saliendo de la universidad, Amy comprando café, Amy riendo en el parque con amigos, Amy leyendo un libro en un banco. Las fechas del reverso de algunas de las fotos, escritas con rotulador negro, indicaban que Lucas Graves había empezado a seguir a su hija biológica hacía 4 años. Era una sombra que la acompañó durante toda su vida adulta, un vigilante invisible que esperaba pacientemente su momento. En una mesa cercana, los investigadores encontraron pilas de historiales médicos. Eran copias robadas u obtenidas ilegalmente de los historiales médicos de Catherine Jones. Junto a ellos había recetas impresas de fuertes neurolépticos y diagramas de su combinación con venenos vegetales. También había un cuaderno con notas detalladas sobre los efectos de diferentes dosis en el cuerpo de los mamíferos. Graves no improvisaba. Llevaba años probando sus armas químicas, preparándose para convertir a la madre de Amy en una estatua viviente. Pero la clave para comprender los motivos del autor fue su diario personal, hallado bajo el colchón de la única cama. No eran las notas caóticas de un loco, era un manifiesto. Graves escribió sobre Amy no como una persona, sino como un proyecto. En una de las entradas, fechada una semana antes del secuestro, dijo: «Está envenenada por la civilización, pero su alma aún es pura. Le quitaré esta suciedad. Se convertirá en una pizarra en la que escribiré una nueva historia. Olvidará a su falsa madre y su falsa vida». Llamó a Catalina carcelera y asimismo libertador. El diario revelaba su plan: no solo robar el cuerpo, sino borrar la personalidad. Graves estaba convencido de que Amy, criada por Catherine, tenía que morir para que naciera su verdadera hija. Y la prueba de que este proceso ya había comenzado esperaba a la policía abajo. Mientras inspeccionaba el suelo, uno de los agentes se dio cuenta de que una de las tablas no estaba bien clavada. Al levantar la tabla del suelo, se descubrió un pequeño escondrijo en el subsuelo, donde se guardaban las posesiones más valiosas de Graves. Había un montón de ropa perfectamente doblada, vaqueros, una blusa ligera, zapatillas y ropa interior. Era la misma ropa que llevaba Amy Jones cuando salió de la casa el 14 de agosto. La ropa estaba limpia, lavada y doblada con meticulosa precisión, como si la estuvieran preparando para enterrarla o guardarla en un museo. Junto a la ropa moderna, había otro conjunto que hizo estremecer al detective Rodríguez. Era una prenda tosca, casera, cosida a mano con arpillera y lino sin tratar. Un vestido de corte sencillo, similar a la ropa de los primeros colonos o sectarios, sandalias de cuero y un pañuelo en la cabeza. Era una clara demostración de lo que ocurría en esta cabaña. Amy Jones fue traída aquí como una chica moderna, una estudiante de posgrado, hija de Catherine, pero alguien la sacó de aquí. El descubrimiento en el subsuelo puso fin a la esperanza de encontrar rápidamente a la chica. Graves no solo se escondió, cambió por completo la apariencia de su víctima. Le quitó su nombre, su historia e incluso su ropa, sustituyéndolos por los decorados de su mundo ficticio. Mientras el equipo SWAT examinaba la cabaña vacía, el detective Rodríguez salió al muelle y miró el agua oscura que fluía lentamente hacia el norte. Sabía que llevaban al menos un día de retraso. El fantasma de los pantanos se había disuelto de nuevo, llevándose consigo la tabla rasa que una vez había sido Amy Jones, y ahora su camino se extendía mucho más allá de los familiares Everglades, hasta donde el rastro se había perdido para siempre. Pero entre los restos que había en el suelo, los investigadores se fijaron en otro detalle. Un mapa de carreteras arrugado con un rotulador rojo en negrita que delineaba un bosque en un estado completamente distinto. Mientras el equipo de investigación, dirigido por el detective Rodríguez, inspeccionaba la casa flotante vacía en el laberinto de las 10.000 islas, el objeto de su búsqueda se encontraba ya a cientos de millas al norte de la costa del Golfo. Los acontecimientos de este periodo se reconstruyeron en detalle mucho más tarde, basándose en relatos fragmentarios de testigos, imágenes de circuito cerrado de televisión de gasolineras remotas y las conclusiones de psiquiatras forenses que trabajaron con la víctima. Era una crónica no solo del desplazamiento físico,
sino de la completa destrucción de una personalidad humana y su sustitución por una construcción creada artificialmente. Amy Jones estaba viva, pero la chica sentada en el asiento del copiloto de la vieja camioneta se parecía muy poco a la alegre estudiante de posgrado que salió de casa el 14 de agosto. Lucas Graves no había utilizado cuerdas, grilletes ni mordazas para mantenerla cerca. Sus métodos eran mucho más sofisticados y aterradores. Amy estaba en un estado de profunda sumisión química. Utilizando el mismo cóctel de escopolamina y neurotoxinas vegetales que había probado con Catherine, Graves desarrolló una dosis especial para su hija. No paralizaba por completo sus músculos, permitiéndole moverse y comer por sí misma, pero suprimía su voluntad y su pensamiento crítico, convirtiendo su mente en una arcilla viscosa y maleable. Según reconstrucciones posteriores realizadas por psicólogos, Graves mantenía constantemente un cierto nivel de toxinas en la sangre de Amy, administrándole medicina cada 4 horas. La convenció de que estaba gravemente enferma, de que su cuerpo luchaba contra una infección mortal que había contraído en el mundo exterior. Pero la química solo era una herramienta para lo principal: implantar una nueva realidad. Aprovechando la amnesia y la confusión de la niña, Lucas reescribió metódicamente su memoria. Le contó una historia sobre una catástrofe mundial. Según él, mientras estaban en los pantanos, una epidemia desconocida arrasó el mundo, o estalló una gran guerra. Los detalles cambiaron, pero la esencia siguió siendo la misma. La civilización se había derrumbado. Las ciudades ardían y la gente se mataba por comida. Él, su verdadero padre, la salvó en el último momento. En esta realidad distorsionada, Catherine Jones interpretaba el papel de la carcelera, una mujer cruel que secuestró a Amy cuando era niña, la envenenó con mentiras y el veneno de las ciudades. Graves hablaba de forma convincente, con una creencia fanática en sus propias palabras, y el cerebro desorientado de Amy, privado de acceso a información objetiva, empezó a percibirlo como la única verdad. Su ruta se trazó por carreteras secundarias, evitando las grandes autopistas y los puestos de policía. Viajaron por la US 27, a través del corazón de la Florida rural, parando solo en campings abandonados y moteles baratos que no exigían documentos y aceptaban dinero en efectivo. Una de esas paradas fue el viejo motel Blind Hollow, cerca de la ciudad de Sebring. Su propietario declaró posteriormente a los investigadores que había visto a una extraña pareja el 18 de septiembre. El hombre se hacía llamar John y presentó a la chica como su hija Sarah. El testigo observó que la chica parecía extremadamente agotada y que en un momento dado la miraba fijamente. Cuando el propietario le preguntó si necesitaba atención médica, el hombre respondió bruscamente que iban de camino a ver a un especialista y que la niña tenía convulsiones tras el accidente. Lo más aterrador de la situación fue que Amy no intentó pedir ayuda. Cuando Graves se acercó un momento a la recepción, se quedó inmóvil, agarrada a una botella de agua. Más tarde recordaría este momento como un sueño. Le parecía que había enemigos alrededor, infectados por el virus, y solo su padre podía protegerla. El miedo al mundo exterior que Lucas le inculcó fue más fuerte que su deseo de escapar. Fue durante este viaje cuando se completó la transformación de Amy en Sarah. En una de las paradas en el bosque, Graves le cortó el pelo largo con un cuchillo de caza, dejándole mechones cortos y desiguales. Quemó su última ropa, sustituyéndola por prendas de algodón liso que compró en una tienda de ropa de segunda mano. Al mirar por el retrovisor, Amy ya no se reconocía. La mujer que había sido, estudiante de posgrado, fotógrafa, hija de Catherine, se disolvía bajo la influencia de las drogas y en su lugar había una niña asustada, completamente dependiente de su salvador. A principios de octubre llegaron a su objetivo final, el Bosque Nacional de Ocala. Se trata de una vasta extensión de casi 400.000 hectáreas, conocida por sus densos pinares, lagos kársticos y osos. Graves conocía estos lugares tan bien como los Everglades. Aquí, en una parte remota del bosque, lejos de los senderos turísticos señalizados, preparó lo que él llamaba el Arca. Se trataba de un viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial, parcialmente lleno de tierra, que en su día había sido utilizado por los militares para entrenamiento y luego abandonado y olvidado de los mapas. Graves lo había encontrado años antes, restaurado la ventilación y traído provisiones de comida enlatada, agua y combustible para el generador. Era el lugar perfecto para vivir después del fin del mundo que había imaginado para Amy. Cuando la camioneta se detuvo entre los altos pinos y Graves apagó el motor, se hizo un silencio absoluto. Condujo a Amy fuera de la camioneta, cogiéndola de la mano como a una niña pequeña. Más adelante, camuflada entre los arbustos, pudo ver una oscura entrada al suelo,
una escotilla oxidada que conducía a un vientre de hormigón. Graves miró a Amy con los ojos brillantes de triunfo. Le dijo que por fin estaban en casa, donde nadie los encontraría jamás. Amy, cuya mente estaba nublada por otra dosis de toxina, asintió dócilmente. Creyó que bajaba al refugio para escapar de la muerte, sin darse cuenta de que en realidad bajaba a su propia tumba, donde pasaría el resto de su vida en completa oscuridad. Pero Graves cometió un error fatal. Unas horas antes de llegar al bosque, en una gasolinera de la localidad de Palatka, tiró a un cubo de basura un envase vacío de un medicamento específico que solo compraba por prescripción facultativa. Este pequeño trozo de cartón, encontrado por la limpiadora, desencadenó una cadena de acontecimientos que no pudo detenerse. Mientras la pesada escotilla del búnker chirriaba al cerrarse tras Amy, aislándola de la luz del sol, a cientos de kilómetros de distancia, el teléfono del detective Rodríguez vibró para recibir el mensaje que llevaban esperando casi 2 meses. El 5 de octubre de 2016, a las 3:15 de la madrugada, un sistema automatizado de reconocimiento facial que estaba probando la policía estatal en el norte de Florida había disparado una alarma. Una cámara de vigilancia de una gasolinera 24 horas de la pequeña localidad de Palatka captó a un hombre comprando 4 bidones de 20 litros de gasóleo y varias bolsas de semillas de hortalizas. A pesar de que el hombre llevaba una gorra de ala baja, el software lo identificó con una probabilidad del 98% como Lucas Graves. Sin embargo, no fue él quien llamó la atención de los operadores, sino el asiento del copiloto de su camioneta. A través del cristal sucio se veía la figura de una joven. Estaba sentada, inmóvil, mirando al frente. Su pelo, antes largo, había sido cortado bruscamente de raíz, lo que cambiaba radicalmente su aspecto, pero una cicatriz distintiva sobre la ceja permitió a los expertos confirmar que se trataba de Amy Jones. No parecía una rehén en busca de rescate. Parecía una persona que había aceptado su destino. Un análisis de la ruta del coche indicó que Graves se dirigía hacia el Bosque Nacional de Ocala, concretamente a la zona del antiguo aserradero abandonado de Juniper Creek. El lugar, cerrado en los años 80, era famoso por su red de servicios y túneles subterráneos construidos por los militares durante la Segunda Guerra Mundial para almacenar munición. A las 6 de la mañana del 6 de octubre, un equipo combinado de la Oficina Federal de Investigación y las Fuerzas Especiales de la Policía rodeó el perímetro del aserradero. La operación se llevó a cabo en completo silencio. Los francotiradores tomaron posiciones en los tejados de los talleres en ruinas y los equipos de asalto se prepararon para abrirse paso. A las 7:10, cuando los primeros rayos del sol tocaban las copas de los pinos, comenzó el asalto. Un vehículo blindado derribó a patadas la verja del hangar donde estaba aparcada la camioneta de Graves. Sin embargo, el edificio estaba vacío. Las cámaras termográficas detectaron movimiento en el subsuelo. El delincuente, previendo la posibilidad de un asalto, intentó utilizar el antiguo sistema de conductos de ventilación para llegar al río, donde probablemente tenía escondida una embarcación. La persecución se adentró en estrechos pasillos de hormigón donde reinaba una oscuridad absoluta. El equipo de captura se movió con rapidez, centrándose en el eco de los pasos que se oían más adelante. Al cabo de 200 metros, el túnel conducía a la superficie en un profundo barranco cubierto de arbustos. Fue allí, cerca de la oxidada rejilla de salida, donde tuvo lugar la escena final de este drama. El equipo SWAT interceptó a los fugitivos a 3 metros del bosque. Lucas Graves, al darse cuenta de que no había vuelta atrás, mantuvo a Amy cerca de él, utilizándola como escudo humano. No la amenazó con un arma. La cogió de la mano como haría un padre con un hijo en peligro. Según el testimonio de los agentes, Graves le gritó al oído: «¡No les creas! ¡Mienten! Son los mismos que mataron a tu madre. Vienen a llevarnos al campo». Su voz estaba llena de la sincera desesperación de un fanático que se cree sus propias mentiras. Amy parecía completamente confundida. Miró desde los hombres armados con uniformes negros hasta su padre, y sus ojos mostraron auténtico terror ante los rescatadores. Cuando el negociador del FBI se adelantó, bajó el arma y habló alto y claro: «Amy, se acabó. Te llevamos con tu madre, con Catherine». La reacción de la niña conmocionó a todos los presentes. Se separó de la gente, aferrándose a Graves, y gritó con voz temblorosa y quebrada: «Me llamo Sara. Dejad en paz a mi padre. Aléjate de nosotros». En ese momento, quedó claro hasta qué punto el veneno de la manipulación había penetrado en su mente. Defendió a su torturador, considerándolo el único protector en un mundo hostil. Aprovechando el pico emocional del momento, uno de los soldados de las fuerzas especiales que la había flanqueado utilizó una pistola aturdidora. 2 ondas alcanzaron a Graves en la espalda cuando se llevaba la mano al cinturón, donde, según resultó, se ocultaba un revólver cargado.
El hombre cayó al suelo con convulsiones. Amy corrió hacia él gritando, tratando de protegerle de la policía con su cuerpo. Tuvieron que apartarla a la fuerza mientras llamaba histéricamente a papá y le suplicaba que no lo mataran. Físicamente, Amy se salvó, pero la verdadera tragedia se desencadenó 48 horas después en una habitación de un centro de rehabilitación de Miami. Catherine Jones, que seguía en silla de ruedas debido a una atrofia muscular, vio a su hija por primera vez tras casi 2 meses de infierno. Extendió los brazos hacia Amy, llorando de felicidad, pero la niña no dio un paso hacia ella. Amy se sentó en la cama con las piernas recogidas y miró a la mujer que la había criado con fría alienación y desconfianza. No había reconocimiento en sus ojos. «Tú eres la carcelera», dijo Amy en voz baja, haciéndose eco de las palabras de Graves. «Tú me robaste. Yo lo sé todo». Para Catherine, estas palabras fueron un golpe peor que cualquier herida física. Lucas Graves había logrado su objetivo. No pudo llevarse a Amy físicamente, pero consiguió matar su memoria y su amor por su madre, sustituyéndolos por una historia ficticia sobre Sarah. El juicio de Lucas Graves duró solo 3 semanas y terminó en mayo de 2017. El jurado tardó menos de 2 horas en emitir un veredicto de culpabilidad por todos los cargos, incluidos secuestro, privación ilegal de libertad, lesiones graves y uso de sustancias psicotrópicas ilegales. Graves se declaró inocente. En su declaración final, dijo que el juicio era una farsa montada por el sistema para separarle de su hija. El juez le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, más 30 años adicionales. Para Catherine Jones, el veredicto no supuso ningún alivio. Ha dedicado su vida a luchar por el regreso de su hija, no del cautiverio de Graves, sino del cautiverio de su propia conciencia. El proceso de rehabilitación de Amy fue largo y doloroso. Los psiquiatras le diagnosticaron un complejo síndrome de Estocolmo, agravado por la medicación y los falsos recuerdos implantados artificialmente. Pasaron los años. La memoria del pasado real de Amy volvía a ella en destellos y fragmentos, pero nunca se restablecía por completo la imagen completa de su personalidad. Aprendió a confiar de nuevo en Catherine, pero su relación perdió para siempre la calidez y ligereza de antaño. La sombra de Sarah, la personalidad que su padre biológico había creado en oscuras habitaciones de motel y búnkeres, la acompañó siempre. Amy se despertaba a menudo por la noche con pesadillas en las que gente mala intentaba alejarla de su padre, y tenía que recordarse a sí misma que eso no era cierto. El caso del secuestro de Tamayama Trail se ha incluido en los manuales de criminología y psicología como ejemplo de lo frágil que es la psique humana. Demostró que el aislamiento, el miedo y la autoridad de una figura paterna pueden reescribir la historia de una persona, obligándola a abandonar a quienes más quiere. Los pantanos de los Everglades devolvieron los cuerpos, pero retuvieron para siempre una parte del alma de quienes se atrevieron a mirar en su oscuridad.